Comienza en Radio María Armonía Universal. Un recorrido sonoro por la música antigua desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII, dirigido por Daniel Quirós. Buenas noches y bienvenidos un lunes más a Armonía Universal, un espacio en Radio María dedicado a conocer lo que se denomina música antigua, o lo que es lo mismo, toda aquella escrita antes del año 1750 aproximadamente. Y continuamos con la serie que estamos dedicando a conocer la figura, bueno, no solo la figura, sino el entorno, el contexto social, político, religioso, cultural y musical del rey David. Ya hemos demostrado suficientemente, a la luz de los últimos hallazgos arqueológicos, su veracidad histórica, aunque todavía quedan datos por contar, como la sociedad israelita pasó de formar parte de un reino de reciente cuño, pequeño, muy bélico, inestable, a lo que podríamos llamar un estado consolidado, con su nueva capital en Jerusalén. Sin embargo, no se trata de un reino cualquiera. Está regido por una ley otorgada por el mismo Dios, que tras los profetas y los jueces debe mantenerse fuerte con la monarquía. Y hoy vamos a conocer la vida de este monarca a través no ya tanto de la arqueología, aunque también, como hicimos en programas pasados, sino a través de las escrituras. Así que no nos vamos a detener más y empezamos escuchando el Salmo Aleluya, alabado sea el Señor en su santuario, puesto en música por Henry Schutt con su número de catálogo SWV 38, una de las cumbres de la literatura salmódica, donde vemos en todo su esplendor al rey poeta, cuyas palabras se agolpan en un arrebato de celeridad y alabanza hacia arriba, hacia Dios, hacia la fuente que incendia el alma, también que incendia el corazón del monarca en medio del tabernáculo. Y lo escuchamos en la maravillosa interpretación de la Chapelle Renana bajo la dirección de Benoit Haller. Thank you.
Acabamos de escuchar el Salmo 150, Aleluya, alabado sea el Señor en su santuario, en una versión musical escrita por Heinrich Schütz en 1619 e incluida en su colección de los Salmos de David. La grabación ha corrido a cargo de la Chapelle Renana y Benoît Haller a la dirección. Pese a todas las corroboraciones arqueológicas sobre el reinado de David que hemos visto en programas anteriores, las fuentes escritas sobre la vida de este importantísimo rey proceden fundamentalmente del texto bíblico, en especial de los libros de Samuel y Primera de Crónicas, que ofrecen una narración muy extensa de su trayectoria vital desde su juventud hasta los últimos años de su reinado. Así vemos cómo David era el hijo más joven de Isaí, de un total de 8 hermanos, nieto de Ruth y Booz, pero no tenía un origen real, ni nadie hubiera pensado que su vida hubiese dado para ser considerado uno de los eslabones de la cadena de Dios que tenía pensada hasta el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Simplemente fue un pastor afincado en la ciudad de Belén desde temprana edad, y en esta región pasó toda su juventud cuidando los rebaños de su padre.
Es cierto que en su entorno adquirió bastante fama por sus aptitudes musicales y por su valentía, incluso matando a un león, que alcanzaría avisos legendarios por su enfrentamiento después contra el gigante filisteo Goliat, del que hablaremos más adelante. Pero primero tenemos que irnos hasta el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 28, donde, tras la negativa del rey Saúl en la batalla de Michmas a acabar con el rey de Amalek, el profeta arranca por orden de Dios la corona para dársela a otro. Dice así: Samuel le dijo: El Señor te ha arrancado hoy el reino de Israel y lo ha entregado a otro mejor que tú. Y la gloria de Israel ni miente ni se arrepiente, porque no es un hombre para arrepentirse. Saúl contestó: He pecado, pero al menos hónrame ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, y ven conmigo para mostrarme ante el Señor tu Dios. Samuel fue con Saúl, y éste se postró ante el Señor. Samuel ordenó: Acercadme a Agag, rey de Amalek. Agag se acercó confiado mientras se decía: Se ha alejado la amargura de la muerte. Samuel le dijo: Lo mismo que tu espada dejó a mujeres sin hijos, así quedará tu madre sin hijos entre ellas. Y Samuel descuartizó a Agag en presencia del Señor, en Gilgal. Luego marchó a Ramá y Saúl subió a su casa, a Gibeá de Saúl. Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte, pero sufría por él, porque el Señor se había arrepentido de haber constituido a Saúl como rey sobre Israel. Pues bien, en cuanto a la música, poco se ha escrito sobre este momento, algo más sobre la locura que se apoderó de Saúl tras perder el favor divino. Una de las obras más interesantes, que abarca la tensa, difícil y peligrosa relación entre Saúl y David, fue la escrita en forma de oratorio por Georg Friedrich Händel y estrenada el 16 de enero de 1739 en el King's Theatre de Londres. De este oratorio son muchos los momentos que podríamos resaltar. Sin embargo, ya que el argumento comienza una vez vencidos los filisteos por la honda de David, vamos a quedarnos con la sinfonía inicial a cargo de la agrupación orquestal Concerto Köln y la orquesta de cámara Rias, atentamente dirigidos por René Jacobs.
Antes de escuchar esta sinfonía inicial del oratorio hendeliano, titulada Saúl, con la agrupación Concerto Col y René Jacobs a la dirección, decíamos que el rey Saúl, ante la desobediencia de aniquilar a todo ser vivo del reino de Amalek, perdió la bendición de Dios. Por ello el Señor envió al profeta Samuel en busca de un nuevo ungido, de un nuevo rey para Israel. Su destino estará en Belén, donde vivía Isaí con sus hijos. Uno de ellos sería el elegido, el más pequeño, y Samuel, como profeta, debía saber cuál. Para evitar un castigo del rey Saúl, el profeta se excusó alegando que viajaba simplemente para realizar un sacrificio. Una vez en casa de Isaí, el profeta conoció a 7 de sus 8 hijos, pero ninguno le resultó que sería el ungido. Cuando preguntó si faltaba uno, Isaí llamó al más pequeño, que se llamaba David, y cuando el profeta lo vio, supo que era él. Allí delante de su padre y hermanos mayores le ungió como futuro rey. Lo que son los designios del Señor, pues David acabaría siendo nombrado músico o arpista del rey, una especie de paje de armas, para calmar al todavía monarca en sus momentos más oscuros de locura, ya habiendo sido ungido. Israel, bajo las órdenes del rey Saúl, estaba en guerra con los filisteos, quienes tenían un líder especial, un gigante llamado Goliat. Este desafió al ejército israelí durante 40 días, proponiendo que escogieran a su mejor hombre y se enfrentaran a él. Si ganaba Goliat, los israelíes serían esclavos de los filisteos. Si perdía, los filisteos serían esclavos de Israel. Desde luego harta tarea a la que nadie osaba enfrentarse, hasta que David, como se nos narra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, dio un paso al frente. Vamos a leerlo completo, pues todo detalle es importante en este pasaje que dice así. David era hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. Ese hombre era en tiempos de Saúl un anciano, un notable entre la población. Los 3 hijos mayores de Jesé, o también llamado Isaí, habían seguido a Saúl a la guerra. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Samá. David era el menor. Los 3 mayores habían seguido a Saúl. David iba y venía de junto a Saúl para pastorear el rebaño de su padre en Belén. El filisteo se adelantaba mañana y tarde, y así llevaba presentándose 40 días. Jesé dijo a su hijo David: «Toma 45 kilos de grano tostado y estos 10 panes para tus hermanos, y ve rápido al campamento donde se encuentran. Lleva también estos 10 quesos al jefe de 1000. Infórmate del estado de tus hermanos y toma su recibo». Saúl, ellos y todos los hijos de Israel se encuentran en el valle de Terebinto luchando contra los filisteos. David se levantó temprano, encomendó el rebaño al pastor, cogió la carga y se puso en camino como le había ordenado Jesé. Llegó al cerco cuando el ejército salía en formación lanzando el alarido de guerra. Israel y los filisteos formaron escuadrón frente a escuadrón. David dejó un guardián a cargo del bagaje que traía en su mano y se acercó corriendo al escuadrón. Al llegar saludó a sus hermanos. Estaba hablando con ellos cuando el retador de nombre Goliat de Gat subía de los escuadrones filisteos. Pronunció aquellas palabras de modo que David las escuchó. Al ver a aquel hombre, todos los israelitas huyeron de su presencia muy aterrados. Uno dijo: «¿Habéis visto a ese hombre que sube? Ha subido a retar a Israel. El rey colmará de riquezas a quien le mate, le dará como esposa a su hija y eximirá de impuestos a la casa de su padre en Israel». David preguntó a los que estaban a su lado: «¿Qué le harán a quien mate a ese filisteo y haga desaparecer tal afrenta de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para insultar a los escuadrones del Dios vivo?».
Los soldados le respondieron con las mismas palabras: así harán a quien lo mate. Su hermano mayor, Eliab, le oyó hablar con los soldados. Se enardeció de ira contra David y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Y a quién has confiado aquel pequeño rebaño en el desierto? Conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Bajaste a ver la batalla. David respondió: ¿pero qué he hecho yo ahora? Una simple pregunta. Y se apartó de su lado, dirigiéndose a otro. Preguntó lo mismo y los soldados le respondieron igual que antes. Las palabras de David tuvieron eco. Se lo comunicaron a Saúl y lo mandó llamar. David dijo a Saúl: que no desmaye el corazón de nadie por causa de ese hombre. Tu siervo irá a luchar contra ese filisteo. Pero Saúl respondió: no puedes ir a luchar con ese filisteo. Tú eres todavía un joven y él es un guerrero desde su mocedad. David replicó a Saúl: cuando tu siervo pastoreaba el rebaño de su padre, si venía el león o el oso y se llevaba una oveja del hato, yo corría tras él, lo golpeaba y la rescataba de sus fauces, y si me atacaba lo agarraba por la melena y lo mataba a golpes. Tu siervo ha matado osos y leones. Ese filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos, porque ha insultado a los escuadrones del Dios vivo. David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: vete y que el Señor esté contigo. Saúl ordenó armar a David con su propia armadura. Le puso el yelmo de bronce en la cabeza y lo revistió con la coraza. Después le ciñó su propia espada sobre la armadura. David intentó caminar así, pero no estaba acostumbrado. Le dijo a Saúl: no puedo caminar así porque no estoy acostumbrado, y se despojó de ellos. Agarró el bastón, se escogió 5 piedras lisas del torrente y las puso en su zurrón de pastor y en el morral, y avanzó hacia el filisteo con la honda en mano. El filisteo se fue acercando a David, precedido de su escudero. Fijó su mirada en David y lo despreció, viendo que era un muchacho rubio y de hermoso aspecto. El filisteo le dijo: ¿me has tomado por un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo siguió diciéndole: acércate y echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En cambio yo voy contra ti en nombre del Señor del universo, Dios de los escuadrones de Israel, al que has insultado. El Señor te va a entregar hoy en mis manos, te mataré, te arrancaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cadáver y los del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni lanza, porque la guerra es del Señor y os va a entregar en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en marcha, avanzando hacia David, éste corrió veloz a la línea de combate frente a él. David metió su mano en el zurrón, cogió una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo golpeó y lo mató sin espada en la mano. David echó a correr y se detuvo junto al filisteo. Cogió su espada, la sacó de la vaina y lo remató con ella, cortándole la cabeza. Los filisteos huyeron al ver muerto a su campeón. Los soldados de Israel y Judá se pusieron en pie, lanzaron el alarido de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos, acribillados, quedaron tendidos en el camino de Sarayín hasta Gat y Ecrón. Los hijos de Israel regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon su campamento. David cogió la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Las armas las dejó en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese muchacho? Abner respondió: por tu vida, majestad, que no lo sé.
El rey le ordenó: «Pregunta de quién es hijo ese muchacho». Cuando David volvió de matar al filisteo, lo tomó Abner y lo condujo ante Saúl. Traía en su mano la cabeza del filisteo. Saúl le preguntó: «Muchacho, ¿de quién eres hijo?». David respondió: «Soy hijo de tu siervo Jesé, el de Belén». Pues bien, vamos a escuchar la primera de las sonatas bíblicas de Johann Kuhnau, la titulada La lucha entre David y Goliat. La escucharemos entera a manos de la clavecinista Aniko Horvat.
Acabamos de escuchar la primera sonata bíblica de Johann Kuhnau titulada La lucha entre David y Goliat, en una grabación al clavecín de Anniko Horvath. Y vamos a entrar de lleno en la veracidad histórica de este combate desigual entre el gigante Goliat y el pequeño pastor David. Sí, porque sabemos incluso el lugar exacto de la batalla. Para eso nos tenemos que desplazar hasta el valle de Ela, al suroeste de Jerusalén, una fortaleza natural entre Judá y la pentápolis filistea de Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Ya con esta ubicación podemos reconocer varias cosas. Por un lado, que la Biblia dice que Goliat era natural de una de estas ciudades, de Gat, ahora identificada con el nombre de Telesafi, precisamente un gran tel que dominaba toda la llanura filistea, donde en el 2005, y este es un dato importantísimo, se descubrió una inscripción filistea, la más antigua conservada hasta la fecha, datada en el siglo X a.C. ¿Y qué pone en esta inscripción? Pues ni más ni menos que el nombre de Goliat. Lógicamente puede ser o puede no ser el gigante bíblico, pero lo que no cabe duda es que si el libro de Samuel se escribió cientos de años después de los hechos, sería prácticamente imposible que conociesen que Goliat fue un nombre filisteo, cuando su civilización efectivamente ya se había borrado de la tierra. Además, la cronología, ese siglo X a.C., más o menos décadas arriba, décadas abajo, concuerda con la del rey David. Por otro lado, en Ascalón, recordemos, otra de las ciudades importantes filisteas, se descubrió un cementerio con más de 200 esqueletos. Pues según un análisis de ADN de la Universidad de Oxford, se ha comprobado que los filisteos eran mucho más altos y corpulentos que los israelitas, lo que llama la atención en una región a apenas unos pocos kilómetros de distancia. Esto nos plantea que la palabra gigante no tiene por qué ser, por lógica, la de un hombre de varios metros de altura, sino de una, digamos, raza, por llamarlo de alguna forma, mucho más grande que la del rey David. Y siendo desproporcionadamente grandes en comparación, incluso podemos corroborar este, llamemos gigantismo, por los hallazgos de lanzas y espadas de gran tamaño, lo que podría significar dos cosas: que en combate tendrían una función intimidatoria o que verdaderamente iban acorde a su estatura. Pero un último dato en cuanto al armamento también corrobora la veracidad histórica filistea en cuanto a la descripción bíblica, y es que se han encontrado lorigas protectoras al modo egeo, como ya decíamos anteriormente, lo que también actúa en consonancia con este origen micénico del pueblo filisteo. Y no hemos terminado, ¿no? Seguimos recorriendo la pentápolis filistea y descubrimos otro rasgo bíblico, el de la arquitectura. Pues en Ecrón, ahora conocida como Tel Mikne, se ha encontrado una muralla de 20 hectáreas y un templo con las características filisteas mucho más avanzadas tecnológica y ornamentalmente que las israelitas, que aún serían de mampostería sencilla. La cerámica, además bicromática, pues nos enseña que este pueblo bebía de los egeos. Los sarcófagos eran antropomorfos y, ojo, los huesos de cerdo de sus asentamientos indican que, por el contrario de los israelitas, estos sí que comían cerdo. Pues bien, todos estos descubrimientos ahora sí demuestran la veracidad histórica del Antiguo Testamento y remarca todavía más la del rey David y la del pueblo de Israel durante ese siglo X a.C. Bien, pues por tiempo este programa está llegando a su fin. Antes que nada les queremos recordar que estos datos los hemos sacado de varias fuentes bibliográficas que iremos desgranando entre este y el siguiente programa. Una de ellas es el libro escrito por el sacerdote español Pedro Cabello Morales, Arqueología bíblica, los textos bíblicos a la luz de los hallazgos arqueológicos, y por otro lado también
del curso de arqueología bíblica emitido en YouTube. Está en abierto, cualquiera puede asistir, cualquiera puede nutrirse de estas lecciones impartidas por el sacerdote en redes, se hace llamar cura de Toledo, cuyo nombre es el padre Valentín Aparicio. Y pues nada más, recordamos que este es el tercero de una serie de programas que estamos dedicando a este importante monarca bíblico y que finalizaremos en 2 semanas, el lunes 16 de marzo a la misma hora, a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Hasta entonces les dejamos con otra pieza davídica, el romance Triste estaba el rey David, de Alonso de Mudarra, en una grabación del contratenor Carlos Mena y el vihuelista Juan Carlos Rivera. Ya saben que pueden escuchar este y cualquiera de los episodios que se han emitido hasta la fecha en Armonía Universal, entrando en la página de podcast de Radio María. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico con la dirección Armonía Universal, todo junto, recuerden armonía con H, armoniauniversal@radiomaria.es. Y nada más, ha sido un placer acompañarles a lo largo de esta hora, aquí en Armonía Universal de Radio María. Les invitamos a que sigan escuchando nuestra programación y que Dios les bendiga. No te quisiera
Finaliza en Radio María Armonía Universal. Un recorrido sonoro por la música antigua desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII, dirigido por Daniel Quirós.